llamado por el Señor para que vaya a Roma y era el último de sus viajes misioneros, Pablo había logrado influir el imperio romano por completo. Pablo había ido de norte a sur, de este a oeste del imperio romano, el imperio más grande conocido en ese momento. O sea, vea el nivel de influencia que tuvo Pablo. Pero cuando Pablo se va y comienzan a desaparecer los apóstoles uno a uno, la iglesia comienza a ser infiltrada. Si usted nota en algunos de las cartas apostólicas, tanto Pablo como Pedro en particular, hay dos momentos específicos donde ellos llaman la atención a la iglesia y dicen: tengan cuidado con los que dan falso testimonio, tengan cuidado con los que traen una falsa doctrina, tengan cuidado, porque ya había gente así. Incluso en el mensaje a las iglesias del libro de Apocalipsis capítulos 1 y 2 vamos a encontrar, 2 y 3, perdón, de Apocalipsis, vamos a encontrar al ángel hablándole a Juan y diciéndole: a cada una de las iglesias tengo algo contra ti. Has permitido que la iglesia caiga en manos de doctrinas como los nicolaitas y como la doctrina jezabélica. Entonces vemos que esto no es nuevo. Ahora, ¿por qué la iglesia es influenciable? Porque la iglesia, de una u otra manera, es diseño de gobierno en la tierra. La iglesia nace como un sistema de gobierno en el corazón de Dios para poder a través de ella establecer los principios del reino de los cielos aquí en la tierra. Sabiendo esto, el enemigo entonces comienza a hacer influencia sobre la iglesia, comienza a infiltrarse sobre la iglesia, comienza a infiltrar mentes pensantes, comienza a filtrar dentro del seno de la iglesia estructuras de pensamiento que van alejando a las personas del concepto puro y verdadero del evangelio para irlo metiendo en una connotación más liberal, más de ajuste de acuerdo a lo que cada uno tiene por bueno, ¿verdad? Y nos encontramos hoy una iglesia falseada, nos encontramos una iglesia reprimida, nos encontramos una iglesia sin fuerzas, una iglesia muy lista para congregarse, pero de muy poco alcance para ir por otros. Tiene más fuerza el mundo de atraer la iglesia que la iglesia de atraer el mundo. Y esto lo vamos a ver en algunas particularidades, y una de ellas es la música. Siendo la música un diseño de Dios, porque Satanás no creó la música, Satanás no crea nada, él no tiene poder de crear. Siendo la iglesia y teniendo el diseño para poder ser baluarte, para poder ser punta de lanza, al día de hoy la iglesia corre para ponerse al día con las técnicas musicales del mundo. Y usted ve cómo la iglesia ha ido en una evolución para tratar de ponerse al día con las técnicas del mundo. De hecho, y aunque esto suene un poco tal vez grotesco quizás, para poder aprender música bien hay que ir al mundo, porque no hay muchos músicos cristianos buenos. ¿Qué significa esto? Es tanta la influencia que hoy nadie puede decir, hablando en términos meramente de música, nadie puede decir que en la iglesia hay verdadera adoración musicalmente hablando, porque todo lo que hay es un cúmulo de aprendizajes del mundo traídos a la iglesia. ¿A qué me refiero? Las distintas técnicas musicales, los distintos ritmos, el rock, que la cumbia, que la salsa, que el merengue, que incluso la misma música que llaman judía, no es tal. ¿Sabía usted que la danza davídica no es judía? No tiene nada que ver con Israel. Eso se llama polka. Y es un compendio de música europea que la adoptan, y entonces la gente dice: no, es que la danza hebrea, la danza judía, la gente no sabe lo que es danza hebrea, no la conocen, ni siquiera saben para qué sirve. Pero tenemos en las iglesias danza hebrea. Y es que la música santa tiene que ser ese tum, 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 esa música que llamamos música hebrea, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. El mundo ha influenciado tanto
cada una de las áreas y estrategias de la iglesia, que la iglesia ahora es un plan de gerencia más del mundo, que utiliza los mismos sistemas del mundo para poder crecer, subsistir, alcanzar. Cuando el diseño de Dios fue fructifica y multiplícate, nosotros, hablando de la iglesia de Cristo, dejó de lado lo sencillo del evangelio y comenzó a abrazar estrategias. Y las estrategias nos metían cada vez más dentro de un espacio llamado iglesia, al que llamamos iglesia o templo. Y fuimos perdiendo el poder, porque el poder no es para estar dentro, el poder es para manifestar afuera. ¿De qué sirve? Vamos a ver que en esta casa, por ejemplo, haya milagros todos los días y los milagros los hacemos entre nosotros. ¿Qué efecto tiene eso para la sociedad? ¿En qué le beneficia eso a la sociedad? Vamos a ver, a Ángel viene el Señor y le hace un milagro, después viene a Damaris y otro milagro, viene a Víctor y otro milagro, y cada uno de nosotros un milagro. Pero si nosotros no hablamos de esos milagros afuera, ¿para qué entonces milagros? ¿Me doy a entender? Pero cuando algo pasa en el mundo, usted ha visto que eso es como la pólvora, corre y todo el mundo se da cuenta y la gente persigue y llega a esos lugares. ¿Por qué? Influencia. Satanás sabe lo que influencia significa. Satanás sabe lo que es influir en una sociedad a través de muchos sistemas, a través de muchos esquemas, y ha hecho que la iglesia deje de influir por meterse dentro del confort. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de quizás temores, a través de miedos, a través de incapacidades, a través de muchísimas formas. La iglesia diría yo que en vez de evolucionar ha involucionado, o sea, más bien se ha metido en sí misma y dejamos de manifestar. Hablamos de un Cristo que la mayoría de la gente no conoce, solo de oídas, como dice Job. Hablamos del poder de Dios que no experimentamos. Hablamos de creer en un Dios que todo lo puede, pero no tenemos la fe para creer por lo nuestro. Entonces, nótese cómo el poder, que era un factor de identificación de la iglesia del primer siglo, para nosotros ha dejado de ser eso. Y si nos vamos un poco antes, si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a notar cómo antes del exilio, no después del exilio a Babilonia, sino antes del exilio a Babilonia, había una cantidad de profetas que ejecutaban milagros portentosos de la mano de Dios. Y la gente decía, este es varón de Dios, este es el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el que hace los milagros. ¿Se acuerda Elías? ¿Se acuerda Eliseo? Y otros más. Y había manifestaciones del poder de Dios a favor del pueblo de Israel. Pero viene el exilio de Babilonia y eso se comienza a perder hasta que aparece Jesús en escena y recupera el manto que había sido dejado, el manto de Elías, y comienza de nuevo a traer la manifestación del reino mediante poder visible, mediante poder activo, mediante un poder que todos podían ver y que todos podían constatar, y sana a los enfermos, multiplica los alimentos. Y Jesús hace cosas que eran o son todavía para nosotros y calzan en el término de lo imposible, porque no es fácil comprender cómo una persona enferma de algo que se considera terminal sana de la noche a la mañana, en un solo momento, a través de una oración. Y la mayoría de nosotros, si no casi que todos, pero digamos la mayoría de nosotros, no hemos experimentado un milagro de esa forma. Y hablamos de un Dios poderoso. Vea qué interesante esto. Decimos, es que Dios tiene poder, pero nunca hemos presenciado un milagro. O nunca hemos visto una manifestación así de fuerte. Pero Dios es poderoso. Pero usted ve que hay gente que va donde un brujo y el brujo algo hace y como que lo sana.
y como que le resuelve el problema. Y como, ¿por qué? Porque el lugar que hoy ocupan otros es el lugar que debería ocupar la iglesia. Los gobernantes deberían estarle pidiendo a la iglesia no que ore por ellos en el traspaso de poderes, porque eso no sirve para nada. Eso es pura politiquería. Los gobernantes debieran estar pidiendo consejo a la iglesia para poder gobernar bien un país. Las escuelas deberían estar llenas de hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque están tratando con la mente de nuestros niños. Todo lo que entra en esa mente, toda semilla que entra en esa mente va a producir mañana un fruto. Pero está secuestrada la educación, está secuestrado el gobierno, está secuestrada la policía, todo el mundo está secuestrado por el enemigo. Y él es influencia. Y es tal influencia que hoy nuestros hijos viven, comen, se mueven por influencia. Y muchas veces ni siquiera la nuestra. Ya los influencia un teléfono, los influencia una persona que ni siquiera conocemos, no sabemos quién es y los influencia. Los lleva a pensar de una forma, los lleva a actuar de una forma. Ahora yo me he visto de acuerdo a qué, a la influencia que recibí. ¿Se acuerda cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, amados varones de Dios, santos de Jehová, de los pantalones campana? ¿Se acuerdan ustedes de los pantalones de tipo campana? Si no se los pusieron, por lo menos los tuvieron que haber visto, porque yo sí me acuerdo de haberlos visto. Esos pantalones que parecen una tienda campaña, es una cosa enorme, ¿verdad? Y las camisas con esa solapa así enorme, ¿verdad? Que parece un saco más bien en vez de una camisa. Y esos colores y esas cosas. ¿Por qué la gente se viste a la moda? Por influencia. Por influencia. Los cortes de cabello son influencia. El tipo de zapatos que uso son influencia. Nosotros somos influenciados a través de los medios de comunicación, a través de muchos factores sociales. Somos constantemente bombardeados e influenciados. Vivimos una sociedad de influencia y desde que cada uno de nosotros abrió un Facebook, comenzó el reloj a caminar para atrás. Porque el Facebook tomó nuestra mente y comenzamos a escuchar cosas, comenzamos a ver cosas y comenzamos a caminar en función de las cosas que vemos, de las cosas que oímos, que no podemos concertar como ciertas. Pero la sociedad hoy camina más por lo que ve en las redes que por lo que realmente puede dar fe. Eso se llama influencia. Alguien aparece por ahí diciendo quién sabe qué cosa y la gente cae en influencia. ¿Por qué la pandemia tuvo tanto peso? Por la influencia. Todavía usted ve hoy en la calle personas con mascarilla, presos del miedo, porque no es que son precavidos, es que tienen un temor profundo en su corazón. Si usted es precavido, usted se pasa lavando las manos, amén. Se cuida de no mojarse, todas ese tipo de cosas. Usted ve personas que todavía están enclaustrados ahí, se quedaron ahí porque la influencia los tomó. Fueron influenciados. Usted ve gente que dicen vacuna y se tiran. Hay que vacunarse y llevan ya todas las dosis, 5. ¿Por qué? Por temor, porque fueron influenciados por el temor, porque se les puso un chip en su cabeza, en su mente, que dice obedezca, porque si no se muere. Y usted y yo sabemos que nada de eso era cierto. Todo fue un plan muy bien organizado. Y siguen habiendo planes. La mayoría de las películas que usted ve hoy, no sé si se ha tomado el tiempo de hacer un pequeño análisis, tienen como protagonista, y no estoy diciendo que esté mal, en un sentido, a una mujer que se emancipa de los hombres y se vuelve la heroína de todas las películas. Hoy en todas las películas la heroína es una mujer. Y esa mujer pasa por encima de los hombres para llegar a ser lo que es.
Y yo no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo de que hay un mensaje, el mensaje feminista, el mensaje que te dice no te dejes, el mensaje que te lleva a creer que eres pobrecita en medio de los hombres que vives. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. ¿Cuál es el mensaje feminista hoy? Hacen ver a las mujeres menos de lo que menos, y no son menos. Las hacen ver vulnerables cuando no son vulnerables, débiles, frágiles, necesitadas de ayuda por los gobiernos de la tierra. Y las mujeres no son ni tienen el diseño de ser frágiles. Si hay alguien fuerte es una mujer, pero no necesita que le emancipen de esa forma. Esto se llama agenda globalista. Hoy el mundo entero está celebrando el Pride, el mes del orgullo. ¿Orgullo de qué? Si entendieran estas personas lo que están haciendo con ellos, cómo juegan con ellos, cómo los hacen ver menos, no estarían peleando ningún tipo de derecho. Eso se llama influencia. Influenciar la mente de forma que se pueda poner en ellos un pensamiento para que actúen conforme alguien quiere que actúen. Eso es influencia. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia ha sucumbido porque no ha entendido cuál es su rol. Durante muchos años escuchamos que la iglesia no se debe mezclar en política. ¿Cuántos oyeron eso en algún momento de su vida? La iglesia no se debe involucrar en política. Perfecto. Si la iglesia no se involucra en política, ¿quién nos gobierna? Si de las iglesias no salen los candidatos a los poderes, si de las iglesias no salen los que van a enderezar la educación en los distintos ministerios, van a estar en transportes, en hacienda, si de la iglesia, del seno de la iglesia no salen los hijos de Dios a esos lugares, ¿quién cree usted que va a usar esos lugares? Porque Satanás nos ha hecho pensar que el poder y la autoridad que Dios nos da es para usar dentro de la iglesia. Y nos ha hecho creer que entre más escondido estemos, más santos somos. Y las iglesias viven bajo mantos de miedo, bajo mantos de temor, y no saben hoy cómo manifestar el poder de Dios tal y como les fue entregado a los discípulos en Hechos 1:8, cuando dice, y me seréis testigos. La iglesia hoy no puede atestiguar el poder de Dios porque no lo conoce. Conoce la liturgia de la iglesia, conoce las doctrinas que se enseñan, conocen la Biblia que leen, pero no saben qué hacer con ella porque son presa de los miedos y son presa de todo aquello que la sociedad les quiere decir. Si alguien en un noticiero dice que viene una crisis económica, hay más de un cristiano que huye, corre y se mete debajo de los montes porque viene una crisis económica. Y no ha dicho el Señor, mío es el oro, mía es la plata. Cristianos que conocen la Biblia, pero no al Dios del que habla la Biblia, porque no se mueven conforme lo que la palabra dice. Es más, ni siquiera se la creen ellos mismos. Salmo 23, todo el mundo se sabe, y creo que en el mundo entero es uno de los primeros versículos que la gente se aprende después de Juan 3:16, que ninguno de los dos lo saben aplicar bien. Pero hablemos de qué dice Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Dígalo otra vez. Jehová es mi pastor. ¿Y por qué nos faltan cosas? ¿Y por qué pasamos llorando porque nos faltan cosas? ¿Y por qué pasamos quejándonos porque nos faltan cosas? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la iglesia pasa, llore y llore y llore por la bendición, porque no fluye, porque no viene, porque no cae, porque no la oigo, porque no la siento. Porque leemos la Biblia, pero lo hacemos como una tarea de, bueno, es que hay que hacerlo, porque si no leo la Biblia, no, mi hermano, es que la Biblia
La idea de la escritura es que sea una aplicación para mi vida. Ahí yo encuentro vida, encuentro fortaleza, pero lo principal, encuentro mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Dios que ha dicho que yo sí puedo? Si las personas del mundo, si la iglesia viviera lo que el Evangelio enseña, hoy seríamos mejores personas. El mundo sería mejor para todos. La función principal de la iglesia es influir en la sociedad en que se vive. Esta iglesia pudo llegar a las esferas más prominentes de la sociedad del primer siglo después de Cristo. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, desde esclavos hasta personas pero muy pudientes económicamente, fueron tocadas por el Evangelio de Cristo. Centuriones romanos, hombres de guerra, gobernantes. Recuerde que en una cita que tuvo Pablo con el rey Agripa, Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Un rey, un gobernador romano, casi le cede el espacio. Bueno, el mismo Pilato estuvo a punto. ¿Qué pasó con la sociedad cristiana? Comenzó a establecer un reino que dejó de ser influencia para ser influenciado. Hubo algo que la iglesia del primer siglo entendió que nosotros hemos olvidado, y es la relación, la revelación y el compromiso que ellos tenían con el Espíritu Santo y los apóstoles. Esta relación los había colocado en un nivel tan estrecho que estaban dispuestos incluso a morir a causa del diseño que les había sido entregado. Durante la persecución, Nerón y otros emperadores romanos, se habla del tiempo de los mártires de la iglesia. Las personas que eran y se denominaban cristianas eran llevadas a los distintos coliseos para ser entregados a las fieras, a los gladiadores y demás, para darles muerte. Y una característica de estas personas era que, sin importar la amenaza de muerte, ellos iban gustosos a entregar su vida por Cristo. ¿Cuántas de esas personas caminaron con Cristo? ¿Cuántas de esas personas lo vieron hacer milagros? ¿Cuántas de esas personas fueron impactadas por algo que con sus 5 sentidos pudieron percibir? Quizás muy pocas, pero había algo en el mensaje de los apóstoles, había algo que llegaba a las fibras más sensibles del corazón de las personas acerca del Evangelio de Cristo, que los hacía renunciar a su vida. Recuerda un tiempo cuando aquí, por una campaña política, a los cristianos les daba miedo decir que iban con un partido político solo por lo que les decían. Yo no sé si usted se acuerda, pero hubo un montón de cristianos que preferían no decir por quién votar con tal de que no les hicieran bullying. Y es un partido político solamente, el derecho que usted vota por quien usted quiera. Y si usted quiere defender a fulano, sutano y mengano, usted defiende lo que usted quiera, el ideal que usted persiga. Pero, ¿y el Evangelio? ¿Cuántas personas hoy les preguntan en el trabajo: ¿y usted es cristiano? Sí, o sea, todos somos cristianos. Creo que la mayoría, ¿verdad?, conoce a Dios y no sé, o sea, porque hay muchas formas, ¿verdad?, porque Dios es muy grande, y se enredan y se van porque no tienen esa convicción. ¿Qué pasaría? Póngase usted en este ejemplo. ¿Qué pasaría si por A o por B se firma un decreto en este país donde a las personas que se congreguen en una iglesia se les dé cárcel?
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Usted dirá, no se vaya al extremo. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos estarían con la valentía de decir, pastor, yo le abro la iglesia ese día temprano? O como dijo Lalo, yo me jalo. No, lo veo por Zoom. Porque la iglesia vive un confort, porque no está siendo sometida a presión, porque ha perdido el valor, ha perdido la esencia. Necesitamos influir la sociedad, la economía, las leyes. La iglesia del primer siglo influyó, no se cansó de influir, aún en medio de la persecución seguía influyendo. Cada persona que moría, óigame bien, en un coliseo, cada persona que estaba ahí de pie, a punto de dar su vida por un ideal, lanzaba un mensaje tan poderoso que muchos de los que estaban mirando el espectáculo eran tocados por eso y decían, ¿qué tienen esos que prefieren morir a renunciar? Y esa semilla estaba ahí. A veces lo que nosotros hacemos es más impactante que lo que nosotros decimos. Y en vez de la represión traer a una disminución del número de cristianos, más bien parecía que como dice el apóstol Ronnie, alborotaba la mazorca. Se desgranaba la mazorca y era más gente la que andaba predicando el evangelio y eran más los que se convertían y cada día eran más y más y más y había persecución y era más y se reunían, mi hermano, no era en un templo, era en una caverna, en las catacumbas, en los lugares donde moraban los muertos. A altas horas de la noche ahí se metían en las cuevas bien adentro a escuchar la palabra. Hoy hay que rogarle a la gente para que vaya a la iglesia. Hoy tiene muchas cosas que hacer. Hay que estar detrás. Va a venir, puede venir, sí. ¿Me doy a entender? Y decimos que somos la iglesia de Cristo y que hay poder en nosotros porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que podemos ser como las vírgenes que están dormidas. Ese mundo no va a creer si alguien le dice que Cristo viene pronto. Ese mundo va a creer si alguien le muestra con su vida que Cristo viene pronto. Ese mundo va a creer si alguien ora por ellos y tiene la fe de que algo pase. Ese mundo no va a creer porque yo salgo ahí a la calle y agarro un micrófono y comienzo a decir, Cristo viene, arrepiéntanse, manada de pecadores, adúlteros todos ustedes. Eso no es. Eso no es. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo familia y me conocen. Ellos saben quién soy, saben cómo me pongo. Y si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ellos saben cómo me comporto, ellos saben cómo pienso, ellos saben cómo reacciono ante circunstancias. El Hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo se pone así cuando pierde su equipo, o se pone así cuando algo pasa, o ¿me estoy dando a entender? Vean qué sensible es esto. Porque no se trata de tener una plataforma para predicar, se trata de ¿quién es el Dios del que predico? ¿Me lo han presentado? ¿Sabe cuál es la gente que habla mejor de una empresa? La gente que llega a conocer la esencia de esa empresa. Los que se matriculan con esa empresa y dicen, esto es lo mejor que hay, no hay nada mejor que esto. Esos son los que hacen las empresas surgir. Esos son los que hacen, ¿por qué? Porque dan su vida por la empresa. Cambian todo, la familia, dejan todo por la empresa. ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por la empresa de Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Esta fue una iglesia efectiva. Crecía vigorosamente, permanecía bajo los principios establecidos por los apóstoles, quienes a su vez transmitían las palabras dichas por Jesús. Esto se lo encuentra en Hechos capítulo 2. La iglesia crecía, dice la palabra del Señor,
que el Espíritu Santo traía a las personas a la iglesia que debían ser salvas, pero la iglesia permanecía unánime, permanecía unida, permanecía firme en la doctrina, no buscando en el YouTube a ver cuál es el predicador que me gusta para darle like. Hay gente que es especialista en buscar porciones de las prédicas para ponerle like, para copiar y pegar los hachazos que mandan algunos. Es que va de acuerdo a lo que yo pienso. Y lo que tú piensas está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, no es mi doctrina, es la doctrina de Cristo. Por lo tanto, lo que yo enseño como predicador debe ser lo que enseña la palabra, que es la palabra de Cristo. Pero hemos sido influenciados por la psicología, hemos sido influenciados por la filosofía, por los sentimentalismos, las emociones, de manera que hoy la gente no puede hablar el evangelio como es, porque puede lastimar a alguien. Es que después alguien se siente mal. Yo no puedo decirle que eso es pecado. ¿Cómo voy a hacer eso? Y si después no vuelve a la iglesia, ¿me doy a entender? Hemos caído en una sociedad cristiana tan frágil que nos importa más lo que sienta la persona que lo que piense el Espíritu Santo de mí por lo que estoy haciendo. Dice la palabra, si alguno, Jesús lo declaró, me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Cuántas veces, mis amados, por tratar de hacer sentir bien a las personas, lo que hemos hecho es calentarles las brasas del infierno, pudiéndolos rescatar de ahí con una palabra que los toque? Por supuesto, no estamos hablando de ser groseros, pero estamos hablando de que la palabra de Dios dice es como espada de dos filos. Al reino de los cielos entra el que quiere entrar, y el que quiere entrar tiene que aguantar el ritmo del reino de los cielos. Es que esto es algo, mi hermano, que yo no me invento. Está en la palabra. Jesús claramente declaró: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, los valientes, los que están dispuestos a dejar todo, no solo los pelos en el alambre, todo en el alambre, son los que van a heredar el reino. ¿Qué clase de evangelio le hablamos nosotros a la familia? ¿Qué clase de evangelio le decimos nosotros a la gente que está afuera? Dios te ama tal como eres. Esa es la peor mentira que puede haber. Eso no es cierto desde ningún punto de vista. La palabra dice: Dios ama al pecador, pero no lo que hace. Dios te ama sin importar lo que tú hagas. ¿Qué hace eso? Permitir que el pecado se meta en la iglesia. Y esto no es legalismo, es reino de los cielos. ¿Qué le dijo Jesús a la prostituta, a la mujer que había sido encontrada en el adulterio? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, ¿cierto? ¿Quién te condena? Nadie. Yo tampoco te condeno. Pero le dijo algo al final: vete, pero no peques más. Esa es la parte que hoy se omite. Hoy el evangelio perfecto es: ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Nadie me condena. Excelente, Hakuna Matata. Hagamos lo que nos dé la gana entonces. Y las iglesias se ha convertido en el depósito de la basura del mundo. La gente hace lo que le da la gana en las iglesias. Porque Dios es amor. Porque Dios es maravilloso. Porque Dios me ama con toda mi carga de pecados. No, te ama a ti y te dice: tráeme tu carga de pecados. Y me dice: toma tu cruz y sígueme. Y me dice: te va a costar, y posiblemente te va a costar la vida. Pero queremos vivir la vida lo más tranquilos posible. Nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie.
Y ese es el engaño de Satanás. Emociones frágiles en el corazón de una iglesia que debiera estar fuerte en Dios, fortalecidos en el poder de su fuerza. Génesis 1:26. Usted se lo sabe de memoria. Y si no se lo sabe de memoria, por lo menos lo parafrasea. Génesis 1:26 establece el diseño, el propósito para el cual el hombre fue creado, ¿sí? Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la palabra que sigue ahí? Otra vez, dígalo. Señoree. Señoree tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder, tiene que ver con influencia. Diga conmigo: señorear tiene que ver con poder, con autoridad y con influencia. Lo que Dios le está diciendo al hombre y lo que posteriormente le va a decir es: hombre, estás hecho a mi imagen, conforme a mi semejanza. Ten poder, autoridad e influencia sobre todo lo que ha sido creado. El diseño que Dios le entrega al hombre es: señoree y sojuzgue la tierra. Señoree y sojuzgue, controle legalmente la tierra. Así como Dios señorea en el cielo, el hombre fue diseñado para señorear en la tierra. ¿Sí? ¿Me sigue acá? Esta es la oración del Padre Nuestro, que fue donde quedamos el miércoles. Vuelvo y quiero ser insistente en esto: el diseño del hombre no es señorear en el cielo, es señorear en la tierra. Para eso fue construido, para eso fue formado del polvo de la tierra. Si no hubiera sido formado de las nubes del cielo, hubiese sido formado en los cielos. ¿Por qué el hombre fue formado del polvo? Porque de eso que eres formado, sobre eso serás asignado. Por eso lo forma y lo hace parte. Lo que Dios está diciendo es: tu cuerpo y la tierra, tú y la tierra son uno. Son uno. El diseño es son uno. Y cuando Él insufla sobre el hombre, lo que le pone es la autoridad para sojuzgar. ¿Sí? La autoridad delegada por Dios para sojuzgar. Pero lo saca de la tierra. Dice: de la tierra roja. Dios formó a un hombre, no para llevárselo para el cielo, para establecerlo en la tierra. El diseño de Dios para el ser humano es la tierra. Y hablamos de la teoría, ¿verdad?, del evangelio del escapismo. Los que están diciendo: Señor, ven pronto, llévame de tantos problemas que tengo, sácame de este lugar. Y lo que andan pidiendo es casi que venga una nave espacial y se los lleve de veras para otro planeta. Mi hermano, si no podemos con la Tierra, menos vamos a poder con Saturno. Si nos cuesta dominar lo que tenemos aquí. Dios quiere que usted y yo sojuzguemos la tierra, sojuzguemos el lugar donde hemos sido asignados. Comenzando por nuestra casa, siguiendo por nuestra iglesia, continuando por nuestra ciudad, país, continente, mundo entero. Porque el diseño y propósito de Dios para la creación del hombre fue señorear y sojuzgar. Cuando Jesús, y esto es importante, quiero ver cómo se lo logro transmitir de una forma que me lo capte bien fácil. El primer Adán, cuando es puesto sobre la tierra, es inmaduro, ¿sí? El domingo lo vimos, es inmaduro. Por eso está en el Edén, siendo preparado, siendo enseñado en todo lo que tenía que hacer. Por eso dice la palabra que estando en el Edén, Él puso nombre a todos los animales, tenía que administrar el Edén. Si Él no podía con el Edén, no podía con el mundo entero. La primera etapa era el Edén. Administreme el Edén, señoree sobre el Edén, sojuzguen el Edén, y después hablamos del aumento, ¿sí? Después lo promociono.
Y el hombre trabaja en el Edén, viene su esposa, trabajan juntos en el Edén, pero en su inmadurez creen que pueden hacer cosas, y es donde viene Satanás e infiltra y pone esa semilla en el corazón, de modo que ellos caen. Ahora bien, ¿qué fue lo que ellos perdieron? Aparte de su identidad, que hemos visto en muchas otras ocasiones, su capacidad de influir. Ya la tierra no les hacía caso. O sea, Adán veía el león venir y él se esperaba para estar con el león. Cuando él peca, ve el león venir y tiene que correr, porque el león no viene a hablar con él, ni viene a que lo acaricie. ¿Me doy a entender? Perdió su capacidad de influencia sobre el mundo. Adán cosechaba, sembraba. ¿Por qué? Porque había un propósito, había un diseño, siembra, cosecha. Y entonces él hacía todas esas cosas, y todo lo que sembraba le cosechaba en forma abundante. Y la palabra de Dios sobre Adán es: la tierra será maldita por tu nombre, por causa tuya, por lo que hiciste. Y ya no te va a producir como antes, ahora tendrás que sudar para que la tierra te produzca. Entonces el primer Adán tenía una asignación, pero no tenía la madurez para sostenerla. Entonces Satanás toma esa autoridad, ¿sí? Y se convierte en el príncipe de este mundo. Cuando viene Jesús a escena, Jesús viene con una dotación de autoridad, la misma que tuvo Adán, por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús en la tentación le dice: si eres el Hijo. El primer ataque de Satanás es a la mente, igual que Eva. Si eres el Hijo de Dios, siga los puntos. Satanás habla con Eva y le dice: con que Dios les ha dicho, y le suelta la palabra, ¿verdad? Que si comen del árbol, que si lo ven, que todo eso. Y ella le dice: no es que no podemos comer de todos los árboles, es solo de uno. Y empieza la conversación. ¿Cómo empieza esta conversación? Con que Dios ha dicho, y pone a Eva ¿a qué? A dudar de lo que Dios había dicho. ¿Cuál es la primera vez que Satanás habla con Jesús en las tentaciones? Si eres el Hijo de Dios, recapitule. No más 40 días antes, el cielo se abre, y después de salir Jesús de las aguas, dice el Padre: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Se va 40 días al desierto y aparece Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios. Lo mismo que pasó con Eva. Pero Jesús era maduro, ya estaba listo. La madurez del hombre no era a los 12 años, era a los 30 en la cultura judía, en la cultura hebrea. A los 30 se decía que el hombre era maduro. Satanás creyó que estaba igual que con el primer Adán, con un inmaduro que no sabía lo que estaba haciendo. Por eso Jesús empieza hasta los 30. No es que le agarró tarde, no es que se le fue el tren, ni que estaba perdiendo el tiempo en otras cosas. Es que estaba siendo preparado para un propósito. Sígame aquí. Por eso es que usted viene a la iglesia, para ser preparado para un propósito, para un diseño. Por eso estamos aquí escuchando esto. Por eso tenemos 13 años de estar enseñando, y por eso seguiremos enseñándole a la iglesia, porque hay que prepararla en la madurez, porque es en la madurez donde vamos a ser efectivos. Entonces Jesús desde temprana edad empieza a permear la palabra, permear la palabra, permear la palabra, y él empieza a recibir quién es él y qué es y cuál es su llamado. Y Jesús desde pequeño sabía que ni Miriam, o María como se le conoce, ni José eran sus verdaderos padres. Él era el Hijo de Dios. Porque a los 8 años, estando ellos en el templo, Jesús se pierde. ¿Y dónde se lo encuentran los papás? Usted conoce la historia.
Está en el templo. 8 años, la edad que tiene Julián. 8 años. ¿Y qué dice Jesús cuando viene Miriam y le dice: pero ¿por qué te fuiste de nosotros? Estábamos preocupados. ¿Qué le dice él? ¿Y por qué se preocupan? En los negocios de mi padre. A esa edad ya sabía quién era. Pasan los 12 años, pasan los 15, pasan los 18, pasan los 25. Y cuando es tiempo de iniciar, se presenta delante de su padre espiritual, que es Juan el Bautista. Se somete bajo la autoridad del Padre. Y el Padre de los cielos dice: ya es tiempo. Ya estás maduro, ya es el momento para que empieces a hacer lo que tienes que hacer. Y él se levanta de ahí y comienza a caminar y comienza a ejercer dominio, señorío, autoridad sobre todas las cosas, porque ya estaba maduro. ¿Me doy a entender? El reino de los cielos por eso tiene que ser depositado en manos de gente madura. Cuando Jesús sube a la cruz, está más que aprobado por Dios en lo que ha hecho. Por eso Satanás no podía tentar a Jesús, porque no había nada que Satanás dijera de Jesús. 30 años de preparación hasta llegar al punto de ser maduro. No porque se sentía maduro, sino porque legalmente, porque Jesús siempre fue legal, legalmente bajo la ley de los judíos, a los 30 años él podía ser llamado hombre maduro. Él no podía salir a los 29 y no se podía tardar a los 31, tenía que ser a los 30. Y Dios le entrega el poder, le entrega el diseño. Entonces, escuche bien, el diseño que le fue dado a Adán en Edén, que pierde con Satanás por su inmadurez, lo retoma Jesús a los 30 años, pero con la madurez suficiente para echar a Satanás. El que se va del Edén, rescato comillas, ya no es el hombre, fue Satanás. Y le dijo Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Y al final le dice: solo a tu Dios adorarás. Y dice: y Satanás le dejó. ¿Cuándo más le volvió a salir? Nunca más. Bueno, solo con Pedro, que se le asomó. Pero ya no lo llamó para tentarlo. ¿Por qué? Porque ya Satanás sabía con quién. Sabía que no era una Eva, sabía que no era un Adán, sabía quién era el que estaba ahí. ¿Me sigues acá? Ok, continuemos entonces. Hagamos al hombre y señoree en la tierra. Mateo 18, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la gran comisión, Jesús redefine el diseño de influencia y afirma de nuevo el propósito del hombre establecido en Génesis 1:26. Cuando le dice: id por todo el mundo, lo que Jesús le habla a sus discípulos es: sean influencia en todos y cada uno de los sectores del mundo: política, cultura, salud, educación, etc. Sean influencia en los deportes, sean influencia en las redes sociales, sean influencia. Intercepten todas las áreas de la sociedad, infíltrense ahí y sean influencia. Lo que Jesús hace en la gran comisión es restablecer el diseño original que había sido perdido en el Edén. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Fructifiquen y multiplíquense. ¿Y qué les dice? Llenen la tierra, ¿cierto? Hablamos de eso el domingo. El Edén era el lugar de entrenamiento. Pasada la prueba, ellos tenían que tomar el diseño que aprendieron a utilizar en Edén y transmitirlo al mundo entero. El diseño era: Adán y Eva tienen de Dios el diseño, caminan en él,
y cuando son maduros deben transmitirlo a sus hijos para que se garantice el cumplimiento del fructifiquen y multiplíquense. ¿Cierto? Hasta ahí creo que vamos bien. Solo con hijos se puede fructificar y se puede multiplicar. Esa es la idea. La idea de Dios entonces era que lo que Adán y Eva recibieron de Dios, ellos lo transmitieran a sus hijos. Y en efecto se cumple. Lo que pasa es que lo que se cumple es el pecado que hay en ellos transmitido y es absorbido por Caín, para no entrar mucho en detalle. Ahora, ¿qué hace Jesús antes de irse al cielo? Retoma el fructificado y multiplicados y les dice a sus discípulos: vayan, como yo me multipliqué en ustedes, ustedes van a dar fruto y se van a multiplicar por toda la tierra. Ya no por el Edén, pero primero les dice, primero Edén, Jerusalén. Aprendan en Jerusalén, maduren en Jerusalén. Después vayan a Judea, luego extiéndanse Samaria y después toda la tierra. ¿Me siguen acá? ¿Qué hace Jesús entonces? 1:28 de Génesis: fructificad y multiplicaos. Jesús fructifica en sus discípulos y se multiplica en ellos. Les entrega los diseños que hacen ellos en Hechos capítulo 1 y 2. Comienzan a entregar y a obedecer y a caminar en el diseño. La gran comisión no es otra cosa sino el diseño de multiplicación del reino de los cielos. Y así como Jesús hacía milagros, a los discípulos les fue entregado hacer milagros. Y así como Jesús se movía en maravillas, en poder y autoridad, así también ellos. ¿Por qué? Porque para poder llenar la tierra con el reino de los cielos, era necesario primero recibir el poder que Adán tenía al principio, pero le entregó a Satanás. El poder de influir, el poder de hacer cosas que Satanás no podía hacer. Eso es lo que toma Satanás e interfiere e influye. Por eso el mundo es tan influyente, porque esa influencia se la entregó el hombre. Esa influencia se la entregó el hombre. Y los que dicen que Satanás no tiene poder tienen que revisar muy bien su teología, porque si hay alguien influyente hoy es Satanás. Satanás influencia las mentes para que las mentes ejerzan en la autoridad. Él no tiene la autoridad, pero necesita alguien que se la dé, y es el hombre. Hablando en términos amplios, hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús les dice: fructifiquen, cumplan la palabra. El diseño que se quebró en el primer Adán, hoy lo vengo a restablecer como el segundo Adán. Y el fructifiquen y multiplíquense es: vayan y busquen personas, multipliquen el mensaje del reino a través del poder, a través de la autoridad. Sean influencia, hagan que la gente les siga, hagan que la gente les crea, hagan que la gente diga: estos son distintos, yo quiero ser como ellos. Sean influencia. Hoy nuestros jóvenes y muchos de nosotros quizás estamos siendo influenciados, valga la redundancia, por influencers. ¿Qué es un influencer? Una persona a la que la gente sigue. Y a veces hacen tonteras en las redes sociales, pero la gente le sigue por las tonteras que hacen, por las tonteras que dicen, por cosas sin sentido. Y la gente le da like, me gusta, me divierte. Y se vuelven seguidores. ¿Cuántos likes le diste a Jesús en estas últimas semanas? El diseño para hacer influencia está en el 1:28 de Génesis. Necesitamos que los hijos de Dios vuelvan a tocar las áreas de la sociedad y vuelvan a influir. No necesitamos un presidente cristiano, necesitamos un hombre o una mujer temeroso de Dios. Es muy diferente. Necesitamos la asamblea legislativa tomada por hombres y mujeres temerosos de Dios.
Necesitamos el poder judicial en hombres y mujeres temerosos de Dios. Nos urge, oigan padres, nos urge el Ministerio de Educación Pública en manos de un hombre o una mujer temerosa de Dios, para frenar ya tanta porquería ideológica. Necesitamos frenar esto ya. Ahora, ¿cómo ser influencia? Para eso Dios da herramientas. Estudie, pero estudie con un propósito, y el propósito no es hacer plata. El que estudia con el propósito de hacer plata no tiene propósito, porque el propósito no es hacer dinero, mi hermano. Es que vas a influenciar, a quién vas a cambiar. ¿Qué dicen los padres hoy? Estudie para que tenga plata. O sea, es todo lo que va a hacer, tener plata. Puede que se le cumpla y puede que se le no, puede que no. ¿Sabe por qué? Porque no solo es hacer plata, y sabe qué hacer con ella. Pues no es lo mismo tener plata que saber qué hacer con la plata. Si no, pregúntele a cuántas personas hoy, siendo multimillonarias, es más, cuántos se pegan el gordo y a los 2 años ya no tienen un 5, porque no es tener la plata, es saber qué hacer con ella. Estudie bastante para que tenga buen billete. Esa no es la forma de pensar de un hijo de Dios. Estudie para que donde Dios lo coloque sea influencia en ese lugar. Esa es la verdadera forma de pensar de un hijo de Dios. Necesitamos abogados, hijos de Dios, que tengan los pantalones tan bien puestos como para decir: usted es un corrupto y yo no lo voy a defender. ¿Sí? Necesitamos médicos que sean influencers del reino de los cielos. Que cuando la persona llegue y se siente y diga: tengo este problema, ese médico le haga una pausa y le dice: bueno, espérese un momento, déjeme consultar con mi maestro, y levante las manos al cielo. Padre amado, antes de recetar ese puño de pastillas, un milagro. ¿Se imagina usted un médico haciendo milagros? Necesitamos que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes haya un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios, para que tenga estas calles bien lindas como las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Aleluya. Que dejen de estar haciendo contrataciones fraudulentas. Necesitamos los municipios con gente valiente que le digan a la corrupción no. Pero tienen que ser hombres y mujeres temerosos de Dios, no cristianos. Están llenas las esferas de gobierno de cristianos. Están llenas. ¿Y qué han hecho? Y usted conoce casos en este país, diputados cristianos, que dice uno: Señor de la gloria, ¿qué está pasando aquí? ¿Y sabe qué es lo peor? Que los gobiernos cristianos están a favor de eso. Los líderes cristianos. Y dice uno: Señor santo, ¿en manos de quién estamos? ¿Para qué diseñó Dios a la iglesia? Para que haya poder y manifestación del reino en las esferas de la sociedad. ¿Sabe qué ocupamos? En el Ministerio de Cultura, una persona temerosa de Dios. Que levanten altares de adoración al Dios vivo a través de las artes. Esos Davides de Dios que se levanten, esos Asaf de Dios que se levanten. Necesitamos en las universidades, urge en las universidades, rectores temerosos de Dios. En la música, en las redes sociales, necesitamos gente que esté ahí trayendo esa palabra que viene de Dios. El domingo les hablé cuando Adán peca, él es abortado del diseño. Fue el primer aborto espiritual que hubo. Él fue abortado del diseño.
¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia? Ahí se activó un antidiseño. Satanás sabía lo que estaba haciendo. Mire, el que cree que Satanás es tonto es bien tonto, pero no Satanás, sino el que lo cree. Porque Satanás es sumamente inteligente, es metódico, él sabe cómo. Y tiene más tiempo que cualquiera de nosotros para hacer sus satanadas. Él buscó y supo que si él lograba hacer que Adán cayera, tenía toda la oportunidad no solo de sacar a Adán del lugar. Escuche esto. Satanás sabía que el diseño de Adán era fructifique y multiplíquese, y que ese diseño no iba a cambiar por lo que Adán hiciera, se iba a cumplir. El diseño de fructifique y multiplíquese no fue entregado para Satanás, le fue dado al hombre. ¿Sí? ¿Me sigue acá? No le fue dado a Satanás, le fue dado al hombre. Satanás sabía que ese diseño, para lo bueno o para lo malo, se tenía que cumplir. Porque Dios suelta el diseño y no lo quita. Ahí está el diseño. ¿Qué hace Satanás? Influye en el hombre para que el hombre sea abortado. ¿Qué es lo primero que pasa con Caín? El hijo mayor de Adán es abortado del diseño. Adán transmite el diseño que tiene, el diseño que porta. Usted transmite el diseño que porta, pero usted se multiplica y usted es fructífero. La pregunta es: ¿para quién? ¿Me doy a entender? ¿Sabe? Ese diseño de aborto fue lo que trajo al mundo el castigo en los tiempos de Noé. Dios tuvo que soltar, pero era un diseño y fue implantado en el corazón de Cam. Y Cam fue abortado por su pecado levantado contra su padre. Y hasta el día de hoy, millones de personas a través de las edades han sido abortados de sus diseños. Hoy la iglesia se ha vuelto experta en abortar personas del diseño de Dios. La iglesia se volvió abortiva, la iglesia se volvió infértil, la iglesia de Cristo se volvió un ente de propagación de abortos. Hoy usted le habla a alguien que antes era muy activo en una iglesia y le dice: ¿cómo estás? ¿Estás yendo a algún lugar? Uy, no, yo no quiero eso, yo no quiero nada de eso. Y le comienzan a contar el montón de razones por las cuales se fueron de la iglesia. Abortos. Gente que pierde el diseño, gente que pierde el norte, porque Adán perdió el norte. Pero Jesús lo retoma y le dice a sus discípulos: hagan discípulos. Vuélvanse fértiles. La palabra que mi padre soltó sobre Adán, yo la suelto hoy sobre ustedes. El diseño es fructifique. La iglesia tiene que fructificar. ¿Cuántas personas hoy se están desprendiendo de la matriz de las paternidades? ¿Cuántas personas se están desprendiendo hoy de la matriz de Dios? ¿Cuántas personas por problemas, por situaciones, por cualquier razón se están desprendiendo? En vez de estarse adhiriendo nuevas personas, los que están se están desprendiendo. Porque Satanás ha influido tanto en la mente de la iglesia que ahora justificamos el aborto espiritual. Y decimos 1001 razones por las cuales el aborto se justifica espiritualmente en una iglesia, cuando el aborto no debería darse en una iglesia. No sé si me captan la idea. El diseño de multiplicación a través de esa paternidad colocada sobre Adán y Eva es el poder que un padre tiene para influenciar a sus hijos. El diseño era que Adán y Eva pudieran influenciar sobre Sem, sobre Can, sobre Abel, sobre Set, perdón. Tenían que influenciar ahí. Pero Satanás quebró el diseño. Y ese ha sido uno de los caballitos de batalla del enemigo a través de los años. La iglesia abortiva.
la iglesia que no consolida, la iglesia que hace que las personas se desprendan a través de problemas emocionales, a través de no darles el tiempo de madurar. A veces queremos correr y queremos avanzar y queremos crecer y le entregamos diseños muy fuertes a manos de gente que todavía no está lista y los terminamos convirtiendo en abortivos. A veces nos abusamos de eso. Nos abusamos de las personas, nos abusamos. Y ahí es donde perdemos a muchos en el camino. Claro, hay otros que definitivamente no ayudan. Pero hay muchos que son expulsados. ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo que el aborto provoca. Satanás sabe. Donde hay una palabra de fructificar y multiplicarse, se va a activar un antidiseño, un abortivo espiritual. Debemos conectar de nuevo a nuestras generaciones con Dios para volver a ser influencia. Yo quiero que usted se lleve esta palabra en esta noche. Tenemos que volver a ser influencia. Tenemos que volver la mirada a aquellos que se han ido. Tenemos que volver la mirada a aquellos que hoy no están. Tenemos que volver la mirada a aquellos que no han venido. Tenemos que volvernos influencia. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé espacios de influencia. Yo creo que ya ha sido suficiente tiempo de estar metidos en nuestras casas, escondidos, aguardando que venga Cristo. Bienaventurado aquel que espere a su Señor y su Señor le encuentre haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. Que Dios nos encuentre haciendo, mis amados. Que Dios nos encuentre haciendo. Porque el poder de Dios sobre la iglesia es para hacer influencia, para tener autoridad sobre lo que ocurre allá afuera. La iglesia tiene que soltar palabras sobre la sociedad para que la muerte se detenga, y la muerte se tiene que detener. La iglesia tiene que soltar palabras sobre la economía de los pueblos, y la economía tiene que surgir, tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantar su voz contra esas cosas. Pedimos poder. ¿Y para qué queremos el poder? Señor, dame poder. Señor, lléname de poder. Y a veces lo que queremos con el poder es dejárselo caer al vecino que nos cae mal. Porque a mí me oye Dios más que al vecino. Cuidado si Dios oye al vecino más que a mí. ¿Se imagina usted qué torta que nos devuelvan? Dios nos llamó y nos diseñó para hacer influencia donde quiera que estemos. Esta iglesia está sentada sobre este lugar como un monte de atalayas para hacer influencia sobre esa sociedad. Muchos se han sentado aquí, pero pocos han entendido de qué se trata, y el enemigo los ha vuelto abortivos. Pero nosotros no somos un abortivo, somos la generación que va a consolidar el poder de Dios en esta ciudad. Lo que Dios nos llamó a hacer, lo vamos a hacer. Así es que prepárese para hacer influencia. Chicos, prepárense ustedes para hacer influencia donde quiera que estén. Mamás, papás, prepárense para hacer influencia donde quiera que estén. Pero si usted le sigue el camino al diablo, y si usted sigue la lengua del diablo, usted es influencia, pero para el reino de las tinieblas. Necesitamos hombres y mujeres que levanten la mano y levanten una bandera que digan: el reino de los cielos habla diferente a como habla el mundo. Yo pienso distinto, me muevo distinto, creo diferente, creo un camino donde el camino no existe, porque en el reino de los cielos se hace camino, como dice el canto, se hace camino al andar. Cada vez que yo camino, se va abriendo ese sendero. Pero dice la palabra: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Usted y yo vamos a hacer influencia. Cuando se monte al servicio público, puede ser influencia. Cuando estés en el parqueo, puede ser influencia. Los jóvenes tienen este sábado una actividad, van a ser influencia. Van a ser influencia.
Y yo le pido a Dios que te dé oportunidades de ser influencia. Tienes que ser el mejor en la empresa donde trabajas. Tienes que ser la mejor persona, la mejor versión tuya en la empresa donde trabajas. Porque la gente tiene que reconocer que tú eres diferente, que hay en ti un poder, una autoridad, un algo. Pero si usted habla como habla el mundo, ¿qué influencia va a ser? Es que no se puede. Sí, yo sé que no se puede. Sí, no se puede. ¿A quién vamos a influenciar así? Yo no le estoy diciendo que se vuelva loco, no le estoy diciendo que vaya y haga cosas que no tiene que hacer. Le estoy diciendo cambia tu forma de pensar conforme la mentalidad del reino. Suelte palabra. Hay gente que dice, no, es que no hay que decretar. Suelte la palabra usted y declare sobre las cosas que no son para que empiecen a hacer. Traiga los diseños del cielo. Libere una palabra de vida en medio de tanta muerte. Libere una palabra de fertilidad en medio de tanto abortivo. Corte la esterilidad. Cada vez que caminas hacia tu casa, vaya soltando una palabra y diga, yo riego una semilla de fruto sano y corto la esterilidad sobre esta línea de carretera, porque esa es la asignación suya, esa es la línea de asignación suya. ¿Sabía que donde usted vive es su tierra de asignación primaria? Si en mi ciudad donde yo vivo las tasas de mortalidad, de homicidios comienzan a crecer, es porque alguien en un nivel de autoridad no está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando usted oiga que hay una elevada cantidad de homicidios, tiene que empezar a soltar palabra. Mire, agarre el carro y comienza a dar vueltas por la ciudad y empiece a hablar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo homicidio se va. Mire, un día de estos, una noche, domingo, no me acuerdo, domingo, en la noche. Estamos ya para acostarnos, estamos viendo televisión, cuando oímos 3 disparos. Bla, 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 3 disparos. No fueron bombetas, fueron balazos. En nuestro barrio. En nuestro barrio. Y la mayoría de la gente lo que hace es, uy, no, escóndase, Dios guarde. No, ¿cómo escóndase? Si ya sonaron los balazos es porque alguien entró, es porque alguien llegó. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que vengan más? Influencia, influencia. Vaya por las calles, vaya hablando, vaya soltando palabras, Señor. Lo que no es tuyo sale de este cantón, de este barrio. Lo que no es tuyo, comienza a soltar esa palabra, comienza a hacer influencia. Tal vez no tenemos la capacidad de llegar a ciertos lugares, a ciertas esferas, pero sí tenemos una autoridad sobre nuestro barrio, sobre los vecinos. Comienza a soltar, ese vecino gritón, comienza a soltarle palabras. Señor, cierra esa boca maldiciente. Ay, yo lo hago todos los días y ha funcionado. ¿Por qué? Porque a veces los vecinos te cargan el ambiente. Hay personas que hay que mandar a callar, así como la tormenta, calla y enmudece, porque tienen más fuerza y más poder de influencia con sus palabras soeces que muchas veces nosotros orando. ¿Qué vas a hacer con la crisis? ¿La vas a recibir, la vas a abrazar, la vas a chinear o le vas a dar un estate quieto? Naciste para hacer influencia y estás en un lugar donde vas a hacer influencia. Padre, en el nombre de Jesús, que sobre cada uno de nosotros, entendiendo lo que significa el poder de Dios, pueda ser derramado, Señor, de manera que podamos influir en nuestra sociedad, en cada una de las esferas de nuestra sociedad. Padre, que podamos incursionar y a través de la fe, creyendo, podamos caminar por nuestro territorio y establecerlo como un territorio de salvación, un territorio de vida, un territorio fructífero. Que esta ciudad, la tierra donde tú nos has colocado,
sea una tierra, Señor, donde los niveles y las tasas de homicidios desciendan al punto de la nulidad, donde la economía pueda crecer, Señor, la tierra pueda ser fructífera, fértil, donde en nuestras escuelas se enseñe solamente lo correcto, que se corten las ideologías, las filosofías profanas. Padre, que al corazón de nuestros hijos no lleguen esas estructuras de pecado, de infierno. Señor, que podamos caminar en obediencia plena a lo que tu palabra enseña, para vivir, Señor, conforme al testimonio de Cristo en esta ciudad. Danos el poder que necesitamos para poder influenciar. Pon en nuestras manos la capacidad de hacer milagros, para que lo que predicamos pueda ser, Señor, mostrado a través de esas maravillas que la iglesia del primer siglo tenía por comunes, pero no para envanecer nuestra vida, porque todo lo que somos es por ti, Señor, sino para que sea manifestada tu gloria sobre esta ciudad en el nombre de Jesús. Hoy muchos no creen, incluso cristianos, no creen en el poder de Dios. Danos la oportunidad de mostrar a un mundo incrédulo que tú estás más que vigente hoy, Señor. Guarda nuestros corazones y guarda nuestra entrada y salida en esta noche, que podamos regresar a nuestros hogares en bien y, aprovechando el espacio, ir declarando una palabra de transformación para nuestra ciudad en el nombre de Jesús. Amén y amén.